Buenas tardes, amables televidentes del canal comunitario TV San Jorge. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio consultorio jurídico, en donde tratamos temas de interés y de gran importancia para toda la comunidad. En este espacio estamos con diferentes profesionales del derecho, quienes nos acompañan para tocar aquellos temas que son realmente interesantes para toda la comunidad. En esta oportunidad, en este nuevo programa, me acompaña el doctor Silvano Calvo, quien es especialista en Derecho Laboral, Seguridad Social y Derecho Administrativo y reconocido bastante en el municipio de Ocaña, a quien le damos la bienvenida a este importante espacio del canal comunitario. Bienvenido, doctor, a este espacio. Gracias, Marley, muy amable por la invitación a este que ha sido siempre nuestro canal TV San Jorge y en este programa en el que podemos aportar a la comunidad una serie de ayudas que les pueden en su momento prestar auxilio en cualquier interpretación. Bueno, doctor, es importante que la ciudadanía tenga muy en claro qué debe hacer el trabajador, puesto que en caso de la pandemia, en toda la crisis que se ha venido presentando no solo en el territorio nacional, sino también a nivel mundial, muchas personas han quedado sin trabajo. En esta oportunidad, ¿qué debe hacer el empleado si ve que sus derechos al trabajo se han visto afectados, se han visto obstruidos en medio de la dificultad que se viene registrando en todo esto que tiene que ver con el coronavirus? En ese particular, digamos que la respuesta debe ser bastante amplia. ¿Por qué? No solamente se trata de un caso excepcional en la historia de Colombia y del derecho laboral, sino que además esta situación se puede presentar para que muchos empleadores, no solamente utilizando como pretexto, digamos, la pandemia, empiecen a hacer una serie de despidos, no solamente masivos, sino quizá también individuales, con personas con las que tenían problemas desde antes de la pandemia, con el objetivo de aprovechar la coyuntura y desconocer los derechos laborales que muchas personas tenían principalmente adquiridos en el marco de su relación laboral. Por eso lo fundamental primero es identificar si aquellas personas que están teniendo problemas en la ejecución de su contrato de trabajo en su condición de trabajadoras, lo están teniendo primero en relación con las derivaciones específicas de las consecuencias de la pandemia o no lo están teniendo, o están teniendo problemas por otro tipo de circunstancias que no tienen nada que ver con la pandemia, que son, como quien dice, ajenas. En ese sentido, lo que debiéramos revisar entonces es que si tiene que ver la diferencia del contrato de trabajo en contra del trabajador por efectos propios de la pandemia, entonces se tendrán que empezar a aplicar todas las reglamentaciones que el gobierno nacional ha venido expidiendo para tratar de proteger la estabilidad del empleo, que implica que las inspecciones de trabajo deben funcionar de una manera mucho más eficiente a lo que han estado haciendo durante los últimos años, con el objetivo de que protejan el derecho al trabajo, con interrupciones del contrato de trabajo y que tengan, digamos, la posibilidad de acudir al Ministerio del Trabajo directamente a través de la virtualidad, que si ni la inspección de policía ni el Ministerio del Trabajo actúan en el debido tiempo, de última instancia entonces tendrán derecho, como tiene cualquier trabajador en este momento también, a acudir a la jurisdicción laboral, a los jueces laborales, para desvirtuar que los problemas, interrupciones o controversias que se han generado en la ejecución del contrato de trabajo tuvieron que ver en su momento con las consecuencias derivadas de la pandemia. Si actuasen de buena manera los inspectores de trabajo y el Ministerio del Trabajo, no tendrán necesidad entonces de acudir a la jurisdicción laboral, pero eso siempre y cuando el trabajador tenga como expresar de manera directa que su despido, su suspensión o su problema de contradicción en la ejecución del contrato de trabajo no se derivó de los efectos de la pandemia. Ahora, si un trabajador también tiene, por ejemplo, en este momento un problema que el empleador esté utilizando como pretexto lo ocurrido durante los efectos de la pandemia, directamente lo que se aconseja es ni siquiera agotar la instancia de la Inspección de Trabajo ni del Ministerio de Trabajo, sino que principalmente se pueda acudir directamente a los jueces de trabajo o a los jueces de acción de tutela o a los comités de acoso laboral para que puedan exponer sus casos y no permitir que aquella flexibilización laboral que se dio para garantizar la estabilidad de trabajo durante la pandemia se utilice para desconocer los derechos de los trabajadores. En ese momento entonces
todos los trabajadores estarían protegidos mejor por la jurisdicción y no necesariamente por aquellas autoridades administrativas que en su momento pueden no garantizar los derechos de los trabajadores. ¿Cuáles son los derechos a los que pueden acceder aquellos trabajadores a quienes se les ha suspendido el contrato a causa del COVID-19? En ese caso particular, lo primero que nosotros debemos señalar es lo siguiente: el derecho laboral, conforme al principio de progresividad, que es de aplicación universal conforme a los tratados internacionales y a la protección constitucional del artículo 54 superior, impiden que se desconozca cualquier derecho del trabajador. Eso quiere decir que así el negocio, infortunadamente por efecto de la pandemia, haya tenido que cerrar o haya tenido que dejar de prestar sus labores, o el empresario haya tenido que retirar su negocio y sus trabajadores, eso no es óbice para que ese empleador tenga que reconocerle hasta el día en que estuvieron laborando todas las prestaciones sociales de vacaciones, primas de servicios, cesantías, intereses sobre las cesantías, etcétera. Todos los derechos laborales que tenían adquiridos hasta ese momento se deben reconocer. De ahí en adelante, si tuvieron algún inconveniente, mejor, con la ejecución de su contrato, lo que nosotros podemos revisar es que en su momento el trabajador tiene la opción de elegir quizá entre la oportunidad de reclamar su subsidio al desempleo que se paga a través de las cajas de compensación familiar y de esta manera también, siendo uno de sus derechos laborales, acceder a una herramienta de ayuda que le puede generar ingresos por 3 meses. Adicionalmente a la reclamación del subsidio por desempleo, tiene la posibilidad de que si el empleador retoma sus labores en el término de los próximos 6 meses, tendrá la posibilidad entonces de solicitar el reintegro de su trabajo si las condiciones económicas se pueden probar, son favorables para el empleador y puede conservar entonces la estabilidad en su empleo. Entonces son diversas herramientas con las que cuenta el trabajador, porque si la empresa cerró, primero tienen que pagarle todas sus prestaciones sociales sin ningún desconocimiento, y adicionalmente a ello, para poderlo desvincular, tendrían que probar entonces también que el negocio ha desaparecido por causa o efecto de la pandemia y no por otro particular. Y si después de eso entonces el trabajador continúa con dificultades, tiene otros 2 derechos que puede hacer valer. El primero es la reclamación del subsidio del desempleo a través de las cajas de compensación familiar, y finalmente durante los próximos 6 meses conservará la opción de pedir el reintegro de sus labores si el empleador retoma sus labores normales en condiciones de rentabilidad. Eso implica que el objetivo ha sido que se proteja el trabajo. ¿Para qué? Para que no se utilice un efecto terrible como el de la pandemia para desconocer el derecho de los trabajadores a la estabilidad en el trabajo. No se trata simplemente de haber cerrado la empresa, se trata de que si después de la pandemia, o mejor, después del periodo de aislamiento social obligatorio, el empleador retoma sus labores, ese empleador, si tiene las mismas condiciones, o al menos en condiciones de sustentabilidad, debe reconocerle al trabajador su derecho a retornar al trabajo. La desaparición, que implica una terminación de la relación laboral total, tendría que ser que el empleador no pudiera retomar sus labores en el término del próximo año. En consideración a ello, los trabajadores estarán protegidos si la empresa se reactiva en sus labores. En la actualidad, se deben tener en cuenta que los trabajadores tienen unos derechos que deben ser garantizados en el término de la relación contractual por el empleador. Por lo tanto, pueden acceder a todas las prestaciones sociales y su seguridad social. Desafortunadamente, el mayor temor de esta pandemia es que se utilice ese argumento para que, aprovechando una serie de debilidades estructurales que tiene el sistema de protección social en Colombia y que tiene el Ministerio del Trabajo, que tiene las inspecciones de trabajo y que tiene adicionalmente los juzgados laborales, muchos utilicen el argumento de la pandemia para simplemente desconocer la estabilidad en el trabajo de muchos trabajadores. Esa es una realidad desafortunada. En teoría, diríamos que no existe la posibilidad de que se le desconozcan los derechos a los trabajadores, pero si no existe una institucionalidad lo suficientemente fuerte para identificar cuáles terminaciones del contrato son a causa de la pandemia y cuáles son
a raíz de que los empleadores querían desde antes de la pandemia terminar esas relaciones laborales, entonces no tendremos seguridad para que el trabajador pueda entonces garantizar sus derechos. Lo que decimos es que corresponde hoy a los trabajadores hacerse de todos los medios probatorios suficientes para que no solamente en reclamaciones directas al empleador, sino sobre todo interponiendo las querellas y las quejas correspondientes en comités de conciliación de acoso laboral, en las inspecciones del trabajo, en la página del Ministerio de Trabajo y llegando en última instancia hasta los jueces laborales puedan exigir el cumplimiento de sus derechos sin miedo, que en últimas es a veces lo que limita la reclamación de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, nosotros desafortunadamente invitamos a que el trabajador esté alerta en la ejecución de esta pandemia, porque a veces, y lo hemos venido revisando, hasta el gobierno nacional está interesado en desconocer los derechos del trabajador y ese es un mal precedente para la reactivación económica posterior a la pandemia. ¿A qué modificaciones en la jornada laboral pueden acceder los trabajadores en beneficio ante el coronavirus? Frente al tema de los horarios de trabajo y las modalidades de trabajo en casa y las diferentes adecuaciones que ha tratado de hacer el gobierno nacional a través de los decretos reglamentarios que se expiden en el marco de la emergencia económica por la pandemia, existe una serie de claridades que el trabajador debe tener. Por ejemplo, queda claro hoy que la Corte Constitucional ha apoyado entonces y ha declarado constitucional el decreto mediante el cual se alargaban las jornadas de trabajo, se adecuaba el trabajo en casa, que no es lo mismo que el teletrabajo, y también autorizaba las modalidades del teletrabajo. Eso quiere decir que esas tres medidas implican que, sin desconocer que realmente se necesita en este momento articular jornadas de trabajo diferentes para que las empresas puedan seguir operando, el apoyo de la Corte Constitucional a este decreto reglamentario implica que los trabajadores deben estar disponibles para que en su momento las jornadas de trabajo, dependiendo de la naturaleza de su empresa, sean más largas sin necesidad de que eso se considere horas extras en el trabajo. Esa es una realidad que debemos empezar a evaluar, porque independientemente de que la Corte Constitucional haya declarado constitucional ese decreto que alarga la jornada de trabajo y que implica algunas modificaciones del trabajo desde casa, lo cierto es que en esa materia todos los trabajadores deben estar conscientes de que si esa modificación del contrato del horario de trabajo se convierte en acoso laboral, se convierte en una forma de explotación o sobreexplotación, o se convierte en su momento en una carga mayor a la que la capacidad física le impone, entonces tendrá que estar muy alerta para que pueda denunciar estas situaciones a tiempo. Los trabajadores tienen muchas herramientas. La primera herramienta siempre será al interior de las empresas, en los comités de conciliación internos que deben constituir para estos fines las empresas. Pero de ahí en adelante existen tanto las autoridades administrativas como judiciales para poder tramitar todo este tipo de quejas. Pero es al trabajador en este momento a que, debido a la reglamentación que se ha expedido, al que le compete poder identificar hasta qué punto alargar la jornada laboral se convierte en una carga desmedida y hasta qué punto alargar esa jornada laboral implica entonces también el trabajo en horas extras, porque en últimas la lección más grande que debemos tener en este momento es que el apropiarse de la relación de trabajo, de la reglamentación y de la interpretación que la Corte le está dando a todos estos decretos no es solamente para el trabajador ni para el empleador y para los abogados, sino que implica mucho trabajo, sobre todo de los sindicatos y del mismo trabajador, que debe estar pendiente de que estas herramientas, que son solo temporales, que no van a exceder el año para el que fueron expedidas, no se conviertan en herramientas de persecución, sino solo de reactivación económica. Desafortunadamente, la coyuntura nos impone esta necesidad porque no podemos desconocer los efectos de la pandemia, pero ese no puede ser el pretexto para desconocer, como lo pretenden muchos, la estabilidad en el trabajo, los derechos laborales y las justas reclamaciones de los trabajadores. Es por esto que en estos momentos los movimientos sindicales juegan un papel importante en las empresas en defensa de los derechos de sus trabajadores.
especialmente en el momento de crisis en todo el territorio nacional a causa del COVID-19. Definitivamente hoy el trabajo de los sindicatos se debe multiplicar, porque son no solamente amenazas de interpretaciones desafortunadas que hagan los empleadores para tratar de desconocer derechos de los trabajadores, sino que se trata también de enfrentar las propuestas del gobierno nacional frente a qué hacer con el trabajo en este momento. Por ejemplo, una lucha sindical que en particular debe empezar o está empezando durante el mes de agosto en contra del gobierno nacional es la que tiene que ver con aquel decreto que modificó la forma en cómo se cotizan las semanas de seguridad social en Colombia, que ya no serían por días, por semanas o por meses, sino que ahora implica la posibilidad que se pueda hacer por horas. Ese decreto reglamentario, que además es inconstitucional y que próximamente, muy probablemente, en el deber ser de la lógica jurídica, la Corte Constitucional debería tumbarlo, porque el decreto que regula el famoso piso social anunciado por el presidente Iván Duque lo que hace es desconocer el principio de progresividad de los derechos en materia laboral y desconocer un sinnúmero de tratados internacionales del trabajo que ha ratificado Colombia en los últimos 50 años. Ese decretico no puede tener vida jurídica, pero mientras tanto nos lo expidieron. Y expidieron de una forma irregular, porque a través de un decreto no se puede reglamentar un derecho que es de carácter estatutario. Y en este caso, entonces, limitar las cotizaciones a la seguridad social a horas implicaría, por ejemplo, que aquellas madres gestantes que hoy están cotizando días, semanas o meses, que puede su empleador acusar que ese trabajo puede realizarse por horas, podría empezar a perder su derecho a la licencia de maternidad. Eso tiene implicaciones. Aquellos trabajadores que están en estado de incapacidad o que aspiran a una pensión de jubilación se pueden ver afectados por la cotización por horas, porque no sería lo mismo cotizar 8 horas al día que cotizar un día. Eso implicaría el desmejoramiento total del pago de incapacidades, del pago de licencias de maternidad y de las otras licencias que se contemplan en materia de seguridad social, y sobre todo de reunir los requisitos para llegar a una pensión o de invalidez o de vejez. Esa lucha concreta es una que pueden o que deben y que empiezan a dar en este momento los sindicatos de trabajadores, no solamente en Colombia, sino que en Ocaña deben también sumarse a estas protestas, porque en última es un desconocimiento total de la progresividad de los derechos laborales. Y otra lucha que deben dar los sindicatos es por proteger la estabilidad en el empleo, para que de las normas que se expidieron para flexibilizar jornadas de trabajo, pagos de derechos laborales y muchos de los otros elementos que implican la relación laboral no se utilicen por fuera del marco para que fueron expedidas, que era para la implementación de medidas que garantizaran el trabajo durante la pandemia, y de allí no se salgan y no atenten contra los derechos de los trabajadores con ese pretexto. El pasado 27 de agosto el gobierno expidió el decreto 1174 del 2020, con el que reguló el acceso y operación del piso de protección social para quienes mensualmente perciban ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente, lo que ha generado polémica a nivel nacional. El gobierno nacional ha expedido un decreto mediante el cual ha tratado de buscar un concepto que puede ser considerado retrógrado para el derecho de los trabajadores, y es el del famoso piso social. Ese piso social lo que quiere decir, o lo que trata de explicar el gobierno, algo que ya se sabía, es que quizá hay un grupo grande de trabajadores que en Colombia trabajan solamente 1 o 2 horas al día, y que esos trabajadores lo que se quiere es que, como les están pagando por horas, aprovechan ese pago por horas para no pagar seguridad social, no les pagan ni salud, ni pensión, ni riesgos laborales. Sin embargo, lo que se ha dicho es que esa medida del famoso piso de protección social, para que trabajadores que están contratados por horas vengan y se vinculen al sistema, porque no lo están haciendo en este momento, lo que puede generar es el efecto completamente contrario, y es que más bien, en vez de que los empleadores vinculen a la seguridad social los trabajadores que están cotizando por hora, empiecen más bien entonces a desvincular
de la Seguridad Social a aquellos trabajadores que están cotizando por días, por meses o por semanas, y en vez de pagarles por semanas, por meses o por días, empiecen a pagarles por horas. Entonces el efecto va a ser completamente contrario. Aquí el decreto que se expidió supuestamente con la buena voluntad de que quienes están trabajando horas coticen seguridad social, lo que puede generar y lo que seguro va a generar es que los empleadores van a utilizar ese decreto no para vincular a los que trabajan por horas, sino para desvincular a los que trabajan por meses y ponerlos a pagar por horas. Ese desafortunado hecho implica en últimas que en Colombia se pueden dar hechos tan desafortunados como que, por ejemplo, una persona que trabajó durante el último año o que empiece a trabajar de aquí en adelante durante el último año y trabaje el año completo y tenga derecho a 50 semanas cotizadas que le harían acreedor al derecho de su pensión de sobreviviente o de invalidez, ya ni siquiera lo pueda tener, porque si le cotizan por horas, entonces al año se le van a convertir esas 50 semanas muy probablemente en solo 24 horas, en 24 semanas, perdón. Eso implica que no tendría derecho entonces quien trabaje por horas un año a recibir la pensión de invalidez de sobreviviente o en su defecto de invalidez. Ese tipo de efectos son los que en última va a causar la expedición de este decreto. Nosotros, sin embargo, conforme lo han dicho diferentes expertos en la materia a nivel nacional, se espera que la Corte no permita este tipo de reglamentaciones por muchos argumentos, en particular principalmente porque a través de un decreto que está reglamentando un artículo del plan de desarrollo, que es el del famoso piso social, no se puede modificar el derecho al trabajo, que es de rango constitucional. Solamente a través de la expedición del Estatuto del Trabajo, que está pendiente de expedirse desde hace 29 años, es que se puede modificar este tipo de materia. Por eso lo que se ha dicho es que aunque el gobierno nacional ha hecho este exabrupto de tratar de quitar las cotizaciones por meses, por semanas y por días para volver las horas y disminuir el pago de pensiones por invalidez, por vejez o las licencias de maternidad o las diferentes licencias que existen o el pago de incapacidades, lo que se espera en últimas es que, como es evidente, no se permita su implementación en los próximos meses por parte de la Corte, porque no respetan ni el procedimiento por el cual se debe expedir esa reglamentación, no respeta el principio de progresividad en materia de seguridad social y derecho laboral, y además desconoce múltiples tratados de carácter internacional que deben aplicarse en este momento en Colombia para impedir que este fenómeno se dé. No se trataba entonces de un regalo del gobierno para que los que trabajan por horas cotizaran, sino una salida para que los empleadores, que desafortunadamente en muchas ocasiones les gusta hacer trampa con la seguridad social, desvinculen a sus trabajadores que cotizan por semanas y los vuelvan horas y les perjudiquen toda esa serie de derechos laborales que acabamos de reseñar. Es una situación grave que en medio de la pandemia, un tema que ni siquiera tiene que ver con los efectos propios de la pandemia, se utilice a través de un decreto de emergencia económica para tratar de mejorar los derechos de los trabajadores en este particular. El gobierno nacional creó, y no es un problema solamente de este gobierno, sino que simplemente en los últimos años se ha tratado de favorecer a un sistema que se creó hace 25 años y que es realmente inoperante para la realidad colombiana. ¿Qué queremos decir con esto? Los fondos privados de pensión que fueron creados con la Ley 100 del 93 desafortunadamente se han convertido en una fuente no solamente de corrupción, sino sobre todo de desconocimiento de los derechos del trabajo. Muchos, por no decir que todos, los trabajadores que en su momento, entre 1995 y 2002, se afiliaron a los fondos privados de pensión, hoy son víctimas de las consecuencias de haber aceptado ese regalo envenenado del gobierno nacional. Los fondos privados de pensión no son capaces de garantizar la rentabilidad de los aportes que garanticen la pensión de vejez que todos necesitábamos. Hoy lo podemos comprobar, y hoy que los fondos privados de pensión quebraron con los aportes de los ciudadanos colombianos y no les otorgan una rentabilidad que les permita pensionarse, entonces lo que el gobierno nacional ha hecho es tratar de salvar los fondos de pensión y quitarles la responsabilidad de pensionar a los colombianos, trasladándolos a Colpensiones para que sea el Estado el que los pensione.
Esto materialmente contempla dos injusticias. La primera es que el gobierno nacional, nuevamente en favor de los blancos y de los grandes grupos económicos, pretende, después de que ellos se quedaron con la rentabilidad de las pensiones y de los aportes de pensiones de los últimos 20 años, pretende entonces aliviarles la supuesta crisis que tienen, o mejor, mejorarles el negocio para que se queden con la rentabilidad que ganaron de 20 años de administrar la plata, pero la pensión la tenga que asumir el Estado a través de Colpensiones. Esa es la primera injusticia. La segunda injusticia, y quizá también una ironía, es que aunque a los trabajadores les sirva que sea Colpensiones quien asuma el pago de sus mesadas pensionales, y les servía completamente el cambio de régimen, del régimen individual de ahorro individual al régimen de prima media, lo que nosotros vemos en el fondo es que desafortunadamente, aunque le beneficiaba al trabajador ese principio, no se podía aplicar por la injusticia que contempla el hecho de que el gobierno tenga que salvar a los bancos después de que se le tiraron la plata de las pensiones a la gente. Entonces la Corte Constitucional no permitió que el gobierno nacional, a través de decreto, violara toda una normativa que ha construido Colombia durante los últimos 20 años y no le permitió a la gente que se pasara de los fondos privados a Colpensiones, aunque le favorecía. Pero ese favorecimiento se hacía a costa del bolsillo de los mismos colombianos, pues simplemente se hacía era para que los bancos no pagaran las pensiones que le deben a la gente. Entonces lo que nosotros hemos dicho es, en últimas, el debate sigue vigente, porque de todas maneras, aunque el decreto sea ilegal y sea injusto de la manera como lo hizo el gobierno, sí es el momento de que se prendan las alarmas contra los fondos privados de pensión, porque van a dejar sin pensiones a mucha gente con el achaque de que no tuvieron rentabilidad sus aportes durante los últimos 15 años. Eso es injusto, ese sistema no debería ser, pero quienes utilizaron de buena fe el decreto del gobierno nacional para trasladarse el fondo privado a Colpensiones, hoy infortunadamente la situación se ha revertido y vuelven a los fondos de pensiones privados a luchar en contra de ellos por haberse comido la plata de la rentabilidad de las pensiones de los últimos 20 años y tienen que pelear entonces que se les garantice su pensión para que no se les desconozca que ellos le trabajaron su plata por 20 años. Frente a la emergencia sanitaria, el profesional del derecho da algunas orientaciones a trabajadores del municipio de Ocaña para hacer valer su derecho al trabajo. En el municipio de Ocaña, durante la pandemia y hasta el día de hoy, conocemos efectivamente de muchas violaciones de contratos laborales de forma masiva en diferentes empresas que prestan su servicio en el municipio de Ocaña. Hoy esas situaciones empiezan a regularizarse, pero sin embargo el pago de salarios quedó en veremos y sobre todo aprovecharon la coyuntura para empezar a ser selectivos con la gente que están empezando a llamar para que retorne a sus labores. Hoy el llamado de los ocañeros es a que por favor entiendan que existen herramientas suficientes para proteger el derecho al trabajo. No es el momento de tener miedo a aquellas represalias que pueda tener el empleador. Se trata de reconocer que en medio de la pandemia lo más humano que podemos hacer es que si sentimos que estamos siendo violentados con achaque de los decretos reglamentarios de la pandemia en nuestros derechos laborales, podamos acudir a las instancias suficientes para que no ocurran este tipo de situaciones. Aprovechar las herramientas virtuales del Ministerio de la Protección, del Ministerio del Trabajo y de las inspecciones de trabajo también. Pero no solamente quedarnos allí, sino sobre todo hacerlo sin el miedo que genera enfrentar al empleador, porque este no es un momento en el de que podamos ver la relación laboral como una confrontación, sino que se trata de que entre empleador y trabajador puedan llegar a los acuerdos suficientes para que, sin desconocer la situación económica de los empleadores y sin desconocer los derechos económicos de los trabajadores, se puedan llegar a acuerdos que permitan la continuidad de la empresa, pero también la continuidad del trabajo. Existen las herramientas y lo importante es que el trabajador se entrene en ellas para poderlas utilizar y pueda entonces garantizar sus derechos laborales en esta situación excepcional a nivel mundial. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de consultorio jurídico, en donde tenemos esa asesoría para todas las personas del municipio de Ocaña, especialmente para los trabajadores, como quedó claro,
con cada una de las respuestas dadas por el doctor Silvano Calvo. Bueno, a ustedes muy amables por la invitación, como siempre, y esperamos que los trabajadores, sobre todo, estén alertas en este momento particular para que no solamente si hay o no hay sindicatos en su empresa, si usted es el único trabajador del ramo en el que se encuentra o de la actividad que se desempeña, sino que todos podamos entender que las herramientas virtuales también sirven para proteger nuestros derechos laborales. Con esta información nos vemos en una próxima oportunidad con nuestro programa Consultorio Jurídico del canal comunitario TV San Jorge. ¡Feliz día!